Ya. Ya. Ya, buenos días con todos. Hoy vamos a dar a conocer los contratos de préstamos en el Ecuador, ya que, como tenemos conocimiento, es un tema muy importante en el derecho civil. Estoy acompañada de nuestro docente Jesús Calle y también contamos con la participación de dos estudiantes, que sería Emily Calle y Valeria. Comencemos con una introducción breve sobre lo que sería un contrato de préstamo. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, Camila. Pues bien, un contrato de préstamo es un acuerdo por el cual una parte, en el que el prestamista entrega a otra, el prestatario, una cantidad de dinero o un bien fungible con la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad en Ecuador, en el que estos contratos están regulados por la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y otras normativas financieras. Entiendo. ¿Podrías explicar la diferencia entre un contrato de mutuo y un contrato de comodato en Ecuador? Sí, me gustaría saber más sobre cómo se diferencian estos contratos en términos legales y prácticos. Claro, por supuesto, el contrato de comodato es gratuito y se refiere al préstamo de un bien no fungible para su uso, esto con la obligación de restituirlo en el mismo estado. Por otro lado, en cambio, el contrato de mutuo implica el préstamo de dinero o bienes fungibles y puede ser gratuito o oneroso, es decir, con intereses. Muy bien, gracias por su participación. Ahora, Jesús, ¿cómo se perfeccionan estos contratos en Ecuador? Y después las estudiantes nos ayudan con algunas preguntas. Claro, pues bien, el contrato de comodato se perfecciona con la entrega del bien, mientras que el contrato de mutuo se perfecciona con la tradición, es decir, la entrega del dinero o el bien fungible, en el cual en este caso de préstamos bancarios, estos suelen realizarse a través de contratos de adhesión protegidos por la legislación vigente. Profe, ¿y qué tipo de garantías se establecen en los préstamos bancarios? Me interesa saber también qué tipo de garantías son comunes en los préstamos bancarios. Pues bien, las garantías pueden ser personales como un avalista o reales, también como un bien inmueble, en el cual estas garantías aseguran al prestamista que el préstamo sea devuelto según los términos pactados. Muy bien, ahora vamos a dar un ejemplo práctico. Podemos decir que una empresa ecuatoriana presta a otra $50,000 con un interés del 5% anual. Jesús, a ti te pregunto, ¿cómo se estructuraría este contrato? Después abrimos espacio para las preguntas. Yo tengo una pregunta antes. ¿Cómo se formaliza un contrato de préstamo entre empresas en Ecuador? Me interesa saber cómo se estructura un contrato de préstamo entre el gobierno y una institución internacional. Listo, pues muy bien, dando respuesta a sus preguntas. En este caso, el contrato sería más complejo, ya que incluiría el nombre de las empresas, ¿no? En el cual el impuesto y prestado sería los $50,000 y el tipo de interés del 5% anual, lo cual la periodicidad de pago de interés mensual, en el cual el plazo de devolución, por ejemplo, de los 5 años que me dicen, y las condiciones de amortización del capital. También se especificarían las comisiones aplicables y las garantías pactadas, cumpliendo esto con la normativa local. Como un ejemplo serían los contratos de préstamo entre las empresas, digamos, entre prestamista, en el cual es una empresa X, por así decirlo, con un RUC tal número, y el otro prestatario, que sería una empresa también X, con cierto número de RUC, en el cual el impuesto son los $50,000 estadounidenses y el plazo de devolución serían los 5 años, en el que los intereses, que son el 5% anual, son los pagaderos mensuales, dentro de lo que cabe también las comisiones,
sería una comisión de apertura del 1% del importe del préstamo y las condiciones de finalización. En este caso de incumplimiento se aplican interés de demora del 10% anual, lo cual también las garantías serían el aval personal del gerente de la empresa prestataria, y lo cual también cabe muy importante dentro de esto, que sería el firmado, en el cual ambas partes reconocen y aceptan los términos del contrato. ¿Y qué tipo de comisiones se aplicarían en este caso, profesor? Me pregunto si las comisiones son obligaciones en todos los préstamos. No siempre, las comisiones dependen del tipo de préstamo y de las condiciones pactadas entre las partes, lo cual esto puede incluir comisiones de apertura, de gestión, etcétera. Sin embargo, pues bien, en estos préstamos hipotecarios y de vehículos hay restricciones sobre las garantías que pueden establecerse. Aprovecho este espacio para poder plasmar un ejemplo y así que dejar muy claro este tema. Podemos imaginarnos que el gobierno ecuatoriano recibe un préstamo de la Corporación Andina del Fomento para financiar un proyecto de infraestructura. Jesús, ¿cómo se estructuraría este contrato? Antes de Y eso, compañeras, podemos hacer algunas preguntas. antes de eso, sí, eso quería realizar una pregunta más para poder abarcar este tema y poderlo entender. ¿Cómo se formaliza un contrato de préstamo internacional en el Ecuador? Yo también tengo como un interés, o sea, me interesa saber cómo se estructura un contrato de préstamo entre el gobierno y una institución internacional. Pues muy bien, en este caso el contrato sería complejo y formal, incluyendo las condiciones particulares, generales y los anexos, en el cual el préstamo estaría sujeto a los términos y las condiciones establecidas dentro del contrato, lo cual esto incluiría el monto del préstamo, también el plazo de devolución y las condiciones del uso del préstamo, esto para el proyecto en específico. Como un segundo ejemplo, respecto a lo que me preguntaban, podría darles sobre el contrato de préstamo internacional. Como lo mencionaba antes, entre un prestamista y un prestatario, en el cual el prestamista puede ser la Corporación Andina de Fomento y el prestatario la República del Ecuador, en el cual existe un importe de 100 millones de dólares estadounidenses. El plazo de devolución sería de 10 años, los intereses al 4% anual, pagaderos semestrales. También cabe dentro de esto las comisiones. Sería una comisión de gestión del 0,5% anual. Las condiciones de finalización también, en este caso de incumplimiento, se aplicarán intereses de demora del 8% anual. Las garantías políticas del Estado ecuatoriano también. Y el firmado, que es por último, las ambas partes reconocen y aceptan los términos del contrato. Profesor, ¿y qué tipo de garantías se establecen en estos préstamos internacionales? Las garantías pueden ser financieras o políticas, esto siempre asegurando al prestamista que el préstamo sea utilizado adecuadamente y también devuelto según los términos pactados. Muchas gracias, Jesús, por tu explicación. Ahora, si es que una persona presta a otra persona 10.000 dólares sin intereses para cubrir una emergencia médica, ¿nos puedes explicar cómo se estructura este contrato? Y también, Y por a favor, las compañeras, si es que tienen alguna duda. sí, también, por favor, yo quisiera saber cómo se formaliza un contrato de préstamo en particulares en el Ecuador. Me interesa saber también cómo se estructura un contrato de préstamo entre particulares. Listo, pues muy bien, no siempre las comisiones dependen del tipo de préstamo y de las condiciones pactadas entre las partes. Pueden incluir condiciones de apertura, de gestión, etcétera. Sin embargo, préstamos hipotecarios de los vehículos hay restricciones. Pues muy bien, también respecto a todo esto que mencionaba, en este caso las garantías pueden ser financieras, ¿no? El contrato en este caso, pero sería simple,
Incluiría el nombre del prestamista y del prestatario, el importe prestado, que serían los $10.000, y el plazo de devolución, que por ejemplo sería un año, en el cual las condiciones de restitución, como no hay intereses, no se mencionarían. Como un ejemplo, como lo llevo diciendo anteriormente, sería un contrato de préstamo entre particulares, entre prestamista y prestatario, en este caso una persona, X Juan Pérez, con un número de cédula tanto, a un prestatario que sería Ana García, que es una persona X también, con un número de identidad tanto, en el cual el impuesto son los $10.000 estadounidenses, el plazo de evolución de un año, los intereses que serían sin intereses, sin comisiones, también en el caso de las condiciones de finalización, en este caso de incumplimiento se aplicarían intereses de demora del 6% anual. No existen tampoco garantías y el firmado sería de ambas partes que reconocen y aceptan los términos del contrato. Y profesor, ¿qué sucedería si el prestatario no paga este préstamo? Mm, Me pregunto, ¿qué consecuencias legales tiene el incumplimiento de un contrato de préstamo? Pues en este caso de incumplimiento, el prestamista puede exigir el pago de intereses de demora y acudir a las garantías pactadas o la vía judicial para reclamar el pago. Muy bien, gracias por tu intervención, Jesús. Eh, Como para ya concluir con este tema, ahora mi pregunta es para Valeria y para Emily. ¿Me pueden ayudar a resumir los puntos claves que hemos discutido hoy? Claro, hemos cubierto los tipos de contratos de préstamos, sus elementos claves, y la importancia y la transparencia y la buena fe también. También hemos visto cómo se protege al consumidor en Ecuador y qué recursos legales tiene el prestatario en caso de disputas. Pues muy bien, todo excelente. Me gustaría ahora hacerles una pregunta a ustedes, en la cual sería que ¿qué creen que es lo más importante al redactar un contrato de préstamo entre particular en Ecuador? Profe, creo que lo más importante es asegurarse de que todas las condiciones estén claras y que ambas partes estén de acuerdo con los términos del préstamo. Además, es crucial incluir todas las garantías y las comisiones aplicables para evitar malentendidos. Muy bien, otra pregunta para ustedes. ¿Cómo creen que puede evitar el cobro de los intereses usureros en los préstamos en Ecuador? Creo que es importante que los prestamistas cumplan con las regulaciones legales sobre intereses y los prestatarios revisen cuidadosamente el contrato antes de firmarlo. Además, es importante que los consumidores estén informados sobre sus derechos y que acudan a las autoridades competentes si sienten que han sido engañados. Excelente. Con esto concluimos nuestra clase sobre el tema de contratos de préstamos en Ecuador. Muchas gracias, Jesús, por tu explicación y Valeria y Emily por su excelente participación. De nada, espero que esta clase haya sido informativa y útil para todos.